Queridos hermanos, celebramos hoy en el calendario litúrgico de la Iglesia la fiesta de San José María, 26 de junio. Aunque es domingo, en la mañana las celebraciones han sido del domingo y en la tarde, para nosotros, en la Iglesia Catedral, celebramos a San José María, que al ser solemnidad, dentro de los ámbitos del Opus Dei, pues lógicamente prevalece sobre el domingo. Os saludo a todos, en primer lugar a los sacerdotes, concelebrantes, numerarios o miembros de la Sociedad de la Santa Cruz. Un saludo muy especial a los niños de primera comunión, que están en primera fila, los niños de Alzair y las niñas del Encinar. ¿Sois de la primera comunión de este año? Se os nota en la cara, porque se os nota que desde la primera comunión sois más amigos de Jesús, más amigas de Jesús. Y hoy, al ser la fiesta de San José María, vamos a la catedral. Y aquí os veo y me alegro mucho de vuestra presencia y vuestra participación. Saludo a las familias enteras que estáis aquí presentes con vuestros hijos, o a los jóvenes de los distintos clubes de la ciudad o de otros colegios que la obra lleva adelante, o todos los que de una manera o de otra estáis cerca y os beneficiáis de la espiritualidad de San José María, que tanto bien ha hecho a la Iglesia y continúa haciéndolo a través de la prelatura del Opus Dei y a través de la Sociedad de la Santa Cruz y a través de tantas obras e iniciativas educativas, de promoción, de formación. Todo ello tiene como un punto importante que la liturgia de San José María subraya. Él ha hecho entender a mucha gente, miles, millones quizá de personas en el mundo entero, que la vida es una vocación, que uno no está en la vida así, a rodar, sino que uno está en la vida porque ha sido llamado por Dios, llamado en primer lugar a la vida y a la existencia. Y después, ya una vez que vivimos, somos llamados, todos y cada uno, a la santidad. Descubrir esa vocación, la vocación a la santidad, es un gran descubrimiento en la vida. San José María ayudó a muchos jóvenes contemporáneos, a muchos matrimonios y a muchos niños que después fueron creciendo a entender este secreto de la vida. La vida es una vocación, es una llamada de Dios y es una llamada a la santidad en todos y en cada uno de los estados de vida. Precisamente hoy se concluye en Roma, junto al Papa Francisco, el 10º Encuentro Mundial de las Familias, que tiene como lema esto: la vida de familia, una vocación a la santidad. Coincide lo uno con lo otro y en definitiva hemos de llamar o de sentirnos llamados a esa vocación común a la santidad que el Concilio Vaticano II ha proclamado para todos. Algunos podrían preguntarse, pero si yo estoy en el mundo en medio de muchas ocupaciones, y a San Francisco de Sales os sonará cuando se lee la introducción a la vida devota, pues dice que la devoción
no está reservada pues para los monjes del monasterio o las monjas, o para los sacerdotes o para los pastores, sino que esa devoción, San José María después lo concreta en la vocación a la santidad, es para todos. No hay nadie que venga a este mundo y no sepa a qué está aquí. Si no lo sabe, habrá que ayudarle a que descubra que su vida es una vocación a la santidad, es decir, una vocación a configurarse con Jesucristo, a parecerse a Él, a prolongarle a Él, a vivir como vivió Él, según el estado de vida al que cada uno esté llamado. Estaba diciendo anteriormente a las familias, a los matrimonios, a los jóvenes que todavía viven en casa, pues vivir en familia es una vocación a la santidad. Y el matrimonio es un camino a la santidad. San José María insiste en ir descubriendo esta vocación en la vida ordinaria, en la de cada día, en el trabajo, en la profesión, en las tareas domésticas o cualquiera de los trabajos que uno afronta en su vida. Una vocación a la santidad en la vida ordinaria, recibiendo la ayuda y la gracia que la Iglesia ofrece a través de los sacramentos, sobre todo de la Eucaristía. Percibo continuamente que estimáis en gran medida la Eucaristía, la misa incluso diaria, acudir a misa todos los días, alimentarse del cuerpo y de la sangre del Señor, que después te va a dar fuerza para afrontar la jornada que se presenta, o al final de la jornada, y va alimentando tu vida cotidianamente. Y junto al sacramento de la Eucaristía, que es Cristo vivo, alimento, lo hemos celebrado el domingo pasado en la fiesta del Corpus Christi y lo celebramos continuamente, el sacramento de la penitencia, el sacramento del perdón, de la misericordia de Dios. ¿Cuánta necesidad tenemos de ese perdón de Dios? Cuanto más nos acercamos a Dios, más nos damos cuenta de que somos pecadores. Sí, pero no acusando o machacándonos la conciencia. El Papa Francisco, en la carta Gaudete et Exsultate, cuando habla de la llamada a la santidad, hace este discernimiento. Uno puede caer en la cuenta de sus propios pecados, de sus defectos, de sus debilidades, y experimentarlo como una acusación, como algo que te oprime y te machaca. Y por el contrario, uno puede, a la luz de Dios y del amor de Cristo, ver su propia realidad, su debilidad y sus pecados, y los ve con la paz de quien se siente perdonado, de quien se siente querido e impulsado a seguir su vida. La primera sensación viene del demonio. Él es el acusador, el que nos acusaba ante nuestro Dios día y noche, dice el Apocalipsis, y nos sigue acusando. Por tanto, cuando delante de Dios vemos nuestras debilidades y pecados con toda humildad y las llamamos por su nombre, si nos dejamos llevar del demonio, pues nos produce por dentro amargura, dolor, rabia. Y por el contrario, si nos miramos con la mirada de Jesucristo, nos sentiremos
pacíficamente, perdonados, amados, impulsados por un amor que nos supera y que nos hace crecer cada día. Así hemos de acercarnos al sacramento de la penitencia con frecuencia, porque de esta manera experimentaremos que el amor de Dios manifestado en Jesucristo es siempre mejor, es siempre mayor, es mucho más de lo que yo me había imaginado. San José María insiste en estos dos pilares de la vida cristiana, que son por lo demás lo común en la vida cristiana y en la vida ordinaria. La Eucaristía, la Santa Misa con la comunión y la frecuencia en el sacramento del perdón, donde uno no va a excusarse, sino uno va a acusarse con humildad, sobre todo cuando ha contemplado en el corazón de Cristo este perdón que viene de Dios, que nos estimula y nos anima continuamente. ¡Ánimo! Tus pecados están perdonados. Vete y no peques más. Y este es el propósito con el que vamos caminando en nuestra vida. Junto a ello, pues todos los medios propios de la vida cristiana. Cultivar el recuerdo, alimentar el alma con la lectura espiritual, con las jornadas o los cursos de retiro, ejercicios espirituales, formación permanente. Sí, en la prelatura del Opus Dei, lo sabéis mejor que yo, se cuida mucho este aspecto de la vida espiritual y de la formación. Porque hoy asistimos a una contradicción. Hay mucha gente que es especialista y diríamos en primera fila en su propia profesión y a veces pues con muchos méritos. Pero ya recordaba el Papa Benedicto que padecemos en nuestra época un analfabetismo religioso. Podemos encontrarnos con una persona que en su campo profesional es un líder, diríamos, y sin embargo es un analfabeto en la vida cristiana. No sabe, no conoce, y menos todavía explicar el porqué. En el Opus Dei cuidáis mucho eso. Y eso me gusta mucho cuando lo percibo en muchos de vosotros. La formación permanente, el conocimiento de la doctrina de la Iglesia, la moral católica y la explicación de todo eso. No solamente hacemos o vivimos o actuamos porque sí, sino con toda una formación y un razonamiento, de manera que podamos dar razón de nuestra esperanza a los demás. Y ese es el principal apostolado, porque en el trabajo uno está junto a otras personas que no creen o que se ríen de la Iglesia, de la moral católica, No vamos a estar todo el día predicando, no. Pero nuestro comportamiento, el de un cristiano, en cualquier ambiente donde está, sobre todo a nivel profesional, de trabajo, etcétera, ya el comportamiento es un interrogante. Y hay ocasiones que este compañero, esta compañera de trabajo te pregunta, ¿y por qué esto es así? Y hay que saber dar razón del por qué actuamos. No actuamos porque sí, ni por un mandato irracional. Actuamos, eso sí, en la obediencia de la fe, pero sabiendo explicar el porqué de nuestro comportamiento, de nuestra actuación. Y hemos siempre de crecer en esa dirección, porque las situaciones del mundo en el que vivimos cambian continuamente y hemos de tener siempre esa formación que nos da la Iglesia como madre y nos da la Iglesia a través de los cauces por los cuales nos llega a cada uno esa formación. Y por último, también inspirado en
San José María. El Evangelio nos ha hablado de la barca de Pedro. Hay otras barcas y hay quien le gusta nadar a su antojo, ni barca ni nada. San José María nos ha enseñado a todos, y especialmente a los miembros de la prelatura, que o vamos en la barca de Pedro o aquí no hay pesca. En la barca de Pedro, aunque no pesquemos nada, aunque hayamos estado toda la noche y el fruto no sea visible, pero la barca de Pedro es la garantía de que el fruto se cosechará cuando Dios quiera y como Dios quiera. Eso se traduce en una comunión sin fisuras con el sucesor de Pedro, con el vicario de Cristo, con el Papa, por el cual rezamos cada día y procuramos vivir en comunión afectiva y efectiva. Pues que la fiesta de San José María renueve en todos la vocación a la santidad. Sí, tú también, joven, adulto, sacerdote, obispo, hombre, mujer, niño. Tú eres un proyecto de Dios, un sueño de Dios. Dios te llama a la santidad. Renovemos esta certeza y pidámosla por intercesión de San José María. Acudamos a los medios que la Iglesia nos ofrece para alimentar esta vocación y vivamos siempre esta profunda comunión eclesial con el Papa, con los obispos, en la Iglesia, con los demás grupos, comunidades, realidades. Esta realidad sinodal que estamos viviendo nos hace abrir los ojos de que la Iglesia es muy bonita, precisamente porque es multicolor y en ella brotan carismas de todo tipo que cuando uno tiene el Espíritu de Jesucristo sabe verlo, valorarlo y admirarlo. Allí donde esté el Espíritu, un cristiano tiene olfato y sensibilidad para valorarlo, apreciarlo y estimularlo en la medida en que le corresponda. A María Santísima nos encomendamos especialmente. También es una enseñanza de San José María acudir continuamente a la Señora, a pedirle a nuestra Madre que ella nos acompañe, nos proteja, nos cuide, como una verdadera madre hace con sus hijos. A ella os encomiendo a todos y a San José María que nos proteja en este día de su fiesta. Y así sea.